Ahí está, gracias, Isaí. Bueno, entonces teníamos los cinco años que ya tenemos como un historial de datos y, por ejemplo, supongamos que en el año 2015 pues se vendieron 100 productos. Estos 100 productos pueden ser vehículos, pueden ser motonetas, pensemos que sean motonetas o cosas así. Y son, en el año 2017 vendimos 125, en el año 2018 140, en el año 2019 bajó a 130 y en el 2020 pues tenemos como estadística eh, en 160 de ventas. Y nos están pidiendo proyectar lo que es el 2021. Pensemos que quieren que conocer las ventas que vamos a tener en el 2021, en el 2022 y en el 2023. ¿Sí? Pensemos en esos datos. Para esto, pues nosotros tenemos que desarrollar algunas fórmulas. Entonces, la fórmula del pronóstico de la demanda, y eso sí lo voy a hacer con un lápiz. El pronóstico de la demanda es Y es igual a A de X más B. Esta es la fórmula, ¿sí? Híjolas. Sí. Esta es la fórmula que nosotros necesitamos para el pronóstico de la demanda. Ahora, ¿cuál es A y cuál es B? Pues eso es lo que vamos a llegar a determinar ahorita. Para poder encontrar A, lo voy a hacer acá, para poder encontrar A, hay una fórmula. Es un poquito grande, pero no es difícil, solo tenemos que tener el cuidado para irla haciendo bien. A es igual a N, vamos a hacerlo aquí, a N por la suma de X por Y de X por Y menos la suma de X por la suma de Y. Y todo esto lo vamos a dividir dentro de N por la suma de X al cuadrado. Si usted tiene su cuaderno, vaya tomando sus apuntes, por favor. Menos el cuadrado de la suma de X. ¿Sí? Entonces, esta es la primera fórmula que nosotros tenemos que llegar a desarrollar. Y la segunda fórmula que tenemos que desarrollar, pues va a ser para B. X en este caso va a representar el año que queremos nosotros pronosticar, ¿sí? O sea que X es un dato que ya vamos a conocer. Y la fórmula para B B es igual, nuevamente voy a cambiar acá el color. Perdone, ese, ese símbolo que parece 3 al revés, Es, ¿qué es? es la suma. Es suma. Sí, por ejemplo, cuando ustedes van a hacer una suma acá en Excel, por ejemplo, vean, es el signo de la suma total. No sé si lo alcanzan a ver. Sí, sí se ve. Ok, gracias. Y bueno, para ver la fórmula es un poquito más sencilla, es la suma de Y menos A
recuérdese que A es esta otra fórmula, entonces tenemos que desarrollar primero la fórmula de A por la suma de X dividido dentro de N. Entonces usted va a decir, chanfle, parece complicada, pero en realidad no lo es. Entonces vamos nosotros desarrollando lo que es la primera fórmula, ¿sí? O sea, nosotros tenemos que desarrollar estas dos fórmulas y luego aquí vamos a encontrar el dato de A, o sea, este. Y aquí vamos a encontrar el dato de B, o sea, este. Y luego pues nada más vamos a colocar el año que queremos pronosticar. Ahora, empecemos. Dice que lo primero que nosotros nos está pidiendo es la suma de X por Y. Muy bien. Entonces, recuérdense que aquí tenemos X y tenemos Y. Ahora, vean, los años que nos están dando son datos. Son datos. Por ejemplo, el año 2016 es va a ser el dato número 1, ¿sí? El año 2017 va a ser el dato número 2, ¿sí? El año 2018 va a ser el dato número 3. Y así sucesivamente. El año 2019 pues va a ser el dato número 4. El año 2020 pues va a ser el dato número 5. ¿Sí? Significa que entonces X no es 2016, 2017, sino X es 1, 2, 3, 4 y 5. Ojo con eso, ¿sí? Porque como es año y es un dato numérico, pues podríamos confundirnos, pero puede ser que les den meses, enero, febrero, marzo, abril. Entonces, meses ya no es un dato numérico, entonces, pero es un dato, o sea, sería, si estuviéramos hablando de meses, enero sería el dato 1, febrero el dato 2. Entonces, X en sí va a ser 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Que son los datos que tenemos. Leak, ¿qué pasa? Que si, por ejemplo, no nos dieran el 2017, por ejemplo, entonces sería 1, 3, 4 y 5, no, o sea, si nos dan el 2016 y luego el 2018, entonces el dato número 2 sería el 2018. Entonces, ojo ahí porque son el número de datos que nos dan. Bueno, entonces la primera parte que nos está pidiendo en este momento es X por Y. ¿Sí? Si usted se da cuenta, la fórmula nos pide X por Y. Bueno, nos pide un N primero, pero ahorita les cuento bien qué es el N que nosotros necesitamos ahí. Bueno, hagamos X por Y. X por Y, entonces multipliquemos. 1 por 100 son 100. Voy a poner esto aquí centrado. 1 por 100 es 100. 2 por 125 son 250. 3 por 140 ya son 420. 4 por 130, 520. Me van ayudando ahí para ver si no me equivoco. Y 5 por 160 serían 800. ¿Sí? Ahora, la fórmula, lo primero que nos está pidiendo es N por la suma de X y Y. Entonces empecemos a trabajar un poquito ya la fórmula. Vamos a seguir haciendo con azul. A es igual, N es la cantidad de datos que tenemos, que son 5 años. Entonces N sería igual a 5 por la suma de X por Y. Bueno, ¿cuánto sería la suma de X por Y? Entonces nos está pidiendo este dato, ¿sí? La suma de X por Y serían 2090, ¿sí? Que sería la suma de 100 más 250 más
y todo lo que usted ve en esa columna, ¿sí? Voy a colocar con verde. Muy bien. Entonces sería 5 por 2090, ¿sí? 2 por 2090. Ok. Entonces ya tenemos esta primera parte de la fórmula. Menos la suma de X por la suma de Y. Eso está fácil, porque como ya tenemos la columna de Y y la columna de X, entonces lo sumemos. Yo solo voy a arrastrar esto. Este sí. Entonces aquí sería 1 más 2, 3 más 3, 6 más 4, 10 más 5, 15. Entonces la suma de X sería 15 y la suma de Y sería 100 más 125 más 140 más 130 más 160. Entonces sería 15. Voy a continuar acá. Menos 15 por 655. Uy, ese sí me salió fatal. Perdonarán, pero es que a mí no me pusieron a hacer planas de números de chiquito. Muy bien. Como usted sabe las leyes de la matemática, dice que primero se multiplica y luego se resta. Significa que primero hay que resolver este paréntesis y luego lo de este paréntesis, porque por las mismas leyes de matemáticas. Como usted ya ganó Mate 2, no me preocupo por eso. Y sigamos acá. Dice por n, en la parte de abajo de la fórmula dice por n, otra vez 5. N por la suma de x al cuadrado. No tenemos aún una columna que diga x al cuadrado. Entonces esa sí hay que hacerla. X al cuadrado. Híjole, aquí no. Bueno, coloquemos este como que fuera x al cuadrado. Yo, por favor, usted que lo puede hacer ahí. Bueno, voy a ver si lo puedo hacer. X y yo le voy a colocar aquí el cuadrado. Con el tema del dibujo. X al cuadrado. Y se ve. X al cuadrado, ¿sí? Entonces, qué feo está esto. Muy bien. X es 1. 1 por 1 es 1. 2 por 2 son 4. 3 por 3 son 9. 4 por 4, 16. Y 5 por 5, 25. Pero me están pidiendo la suma de x al cuadrado. Y la suma de x al cuadrado serían 55, ¿sí? Si se pierden un poquito me dicen. Entonces, todo esto son las líneas de suma. Entonces, x al cuadrado es igual a 55. ¿Vamos bien ahí, compañeros?
Lick, pero una pregunta, ¿es la suma del total o es la suma al cuadrado? ¿El total al cuadrado o solo es las cantidades así como lo hizo usted? Sí, es que tendríamos que crear una columna, porque veamos la fórmula, es la suma de x al cuadrado. Significa que aquí tenemos que desarrollar una columna que se llame x al cuadrado, que fue lo que hicimos, y luego sumarla. Ya. Ahorita, Ok. y justamente con la otra parte de la fórmula se aclara un poquito más. Ah, bueno. Entonces, terminemos esta parte y de una vez pasamos a la otra. Entonces, 5 por, y ya vimos que la suma de x al cuadrado serían 55. 55. Como esta es una operación, la vamos a encerrar entre paréntesis. La fórmula nos pide un menos y luego nos dice la suma de x, pero como está dentro de paréntesis, entonces quiere la suma de x al cuadrado. Como ya tenemos la suma de x acá, que es 15, entonces colocamos el 15, pero lo colocamos dentro del paréntesis, como dice la fórmula, y ese 15 lo elevamos al cuadrado. Entonces esa es la diferencia. Para poder tener esta suma que nos pedía anteriormente, esta suma, lo que tuvimos que hacer es crear una columna de x al cuadrado y luego sumarla. En cambio esta no, aquí nos está pidiendo solo la suma de x, que ya la teníamos acá, y nos está diciendo que esa misma la elevemos al cuadrado. ¿Vamos bien ahí? Sí. Muy bien. Gracias. Por favor, ayúdenme a desenredar esta fórmula, ¿sí? Lick, Y solo con una duda, ¿por qué n vale 5? porque son 5 datos los que tenemos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ah, está bien, gracias. Todo No eso hay, era la duda. no hay problema. Disculpe, Sí, sí. ¿con qué multiplicó el x al cuadrado dando 1, 4, 9, 16? Yo me quedé ahí. Ah, por ejemplo, aquí 1, como lo que me está pidiendo es x al cuadrado. Aquí x es 1, 1 por 1, 1. Luego el 2, aquí es el 2. 2 por 2, 4. Luego aquí es el 3, 3 por 3, 9. 4 al cuadrado, 16. 5 al cuadrado, 25. Y luego ya la suma. Oh, gracias, Lick. Ok. Muy bien. Entonces voy a ver si ya lo puedo hacer con A es igual, o A es igual, vamos a colocarlo acá. A es igual, y vayamos desarrollándolo. 5 por 2090, ¿me dan ustedes la cantidad, por favor? 10.450. 10.450. Y 15 por 655. 9.825. 9.825. Uy, perdón. Menos 9.825. Muy bien. Y esto lo vamos a dividir dentro de 5 por 55. 275. Perdón, ¿cuánto? 12. 275. Ok. Y menos 15 al 225. 225. Muy bien, entonces ahora sigamos así de fácil. 10.450 menos 8.000, 9.825. 625. 5. 625 dividido dentro de 50. 50. 50. Gracias. 12.5. Entonces ya sabemos que A es igual a 12.5. ¿Sí? Ese es el resultado de A. Entonces,
vean, solo estamos obteniendo ahorita el dato de A. El dato de A, porque recuérdense que tenemos una fórmula principal de la cual se están delegando o se están, ¿cómo es? Extrayendo estas dos fórmulas de A y B. Ahora desarrollemos B, porque para poder desarrollar nuestra fórmula principal necesitamos desarrollar B o despejar B. B, dice la suma de Y. ¿Cuánto es la suma de Y? 655. ¿Sí? Entonces lo voy a intentar aquí con el... entonces, si se da cuenta, la suma de Y, ya dijimos que Y son las distintas demandas, la suma de Y es 655 menos A, ya vimos que A son 12.5 porque fue el resultado que extrajimos, por la suma de X, que ya sabemos que la suma de X es 15. Todo esto lo dividimos dentro de N. ¿Y cuánto es N? Pues N son 5. Ya, que son 5 los datos que nos están dando, ¿sí? Lick, ¿de dónde sacó A? Pues recuérdense que A lo saqué de la fórmula anterior. Oops. Aquí hay un problemita con esto. Ah, no les creo. Desarrollemos ahora B. Sigue permaneciendo los mismos 655, a lo cual le restamos 12.5 por 15. 187.5. Gracias. Y esto pues también. ¿Es 187, licenciado? 187. Punto 5. Punto 5. Gracias. Y lo dividimos dentro de 5. Sigamos desarrollando nuestra fórmula. 655 menos 187.5. 467.50. Gracias, solo les escuché 400. 467. 467.50. Muy bien, gracias. Entonces, el resultado de B, ese es 467, lo dividimos dentro de 5. ¿Cuánto nos quedaría? 93.5. Sí, no estoy mal. 93.5. Si los compañeros pueden confirmar. Si no... Muy bien. Entonces ya tenemos que el resultado de A es 12.5 y de B son 93.5. ¿Sí? Ojo, ahí, pues vean, ahí realmente es solo ir desarrollando las fórmulas de manera correcta. Muy bien, entonces, ojo porque me piden conocer los datos del 2021, del 2022 y del 2023. Y vean cuál es mi fórmula. Fórmula es Y, la voy a volver a colocar acá. Y, que es la demanda, es igual a A. Voy a subir esto. A por X más B. Esa es mi fórmula. Ahora, ¿y X qué es? Pues X es el año que vamos a resolver. Y aquí sí es importante que nosotros vayamos conociendo la correlatividad del dato. Por ejemplo, si el año 2020 fue el año número 5, entonces significa que el año 2021 va a ser el año número 6, ¿sí? Este va a ser el año número 6. ¿Qué pasa? Es que si en vez de habernos pedido el 2021 nos piden solo el 2022, pues sabemos que del 2020 al 2022 hay 2 datos, entonces normalmente 2022 va a ser el año 7,
¿sí? Y el 2023 va a ser el año 8, ¿sí? Estos ya son directamente para pronósticos. Entonces, Y va a ser igual a ¿cuánto dijimos que era A? 12.5. Sí. Lo voy a hacer entre paréntesis porque hay una operación aquí. 12.5 por X. El año que vamos a resolver es el año número 6. Cerramos el paréntesis. Más B, que B ya dijimos que era... ¿Cuánto nos salió B, jóvenes? 93.5. Sí. Entonces, solo aquí venimos a desarrollar nuestra fórmula. Recuérdese que este es para el año 6. 12.5 por 6, ¿cuánto será, compañeros? Setenta y cinco. 75. Gracias, 75. Y 75 más 93.5. 168.5. 168.5. 168.5. Muy bien. Significa que en el año número 6, que es el que estamos pronosticando, la venta va a ser de 168.5. Ahora pronostiquemos el año 2022. Y lo vamos a hacer bajo... Literalmente es lo mismo, solo que en vez del año 6 que vamos a pronosticar, yo quiero pronosticar el año 7. ¿Ya? Entonces, como ya sabemos que A es 12.5 y B es 93.5, entonces, ¿cuánto sería 12.5 por 7? 87.5. 87.5. A eso le sumemos 93.5. 181. 181. Entonces sabemos que en el año 2022 vamos a vender 181 motos, que es lo que estamos pronosticando. ¿Ya? Por favor, haga usted el año 2023, si me da el dato. ¿Sí? 8, 5, 8.5, 100 más. Sería 100 en lugar de 87. Ok, gracias. Sería 193.5 el resultado, Luis. 193.5. ¿Ya? Este sería nuestro resultado. ¿Sí? 193.5. Muy bien, ahora nos tiremos a un año un poquito en el 2027, ¿sí? Quiero que pronostiquemos el 2027. ¿Sí? Entonces, ¿qué número será el 2027? Si el 7 es 2022, el 8 es 2023, ¿cuál será el 2007? El 12. 12. El año 12. Muy bien. Entonces, solo es de sustituir allá por el 12 y listo. Sería 243.5. 243.5. 3.5. 243.5. Ya. ¿Cuánto le salió en 12 por 0.5 por? 150. 150. Ok. 243.5. ¿Sí? Entonces, como es una tendencia y así usted puede llegar a poder desarrollar todos los pronósticos que usted desea. Obviamente tiene que haber un tema de datos. Mientras más datos tengamos de base, más confiable será. Es decir, yo solo he vendido los últimos 2 años, quiero pronosticar con 2 datos. Claro que sí se puede, ¿ya? Pero no va a ser tan exacto como tener más datos. Entonces, ahí yo le sugeriría que mejor lo cambie a trimestres, por ejemplo, para que tenga unos 8 datos ahí. Pero es cuestión de que usted lo pueda ver ahí. Muy bien, ¿alguna pregunta? No, Muy bien.
Voy a compartirles otra cosa ahorita. Miren, por cuestión de tiempo, porque esto lo debimos haber visto la semana pasada, por cuestión de tiempo solo vamos a hacer grupos y vamos a resolver solo un ejercicio, ¿sí? De pronóstico de la demanda. Ya los demás ya lo resuelven ustedes posteriormente. Entonces vamos a hacer grupos. Recuérdense que este documento lo tienen en el grupo de Telegram, lo tienen en la plataforma. Solo quiero que resolvamos juntos en grupos el ejercicio número 10. ¿Ok? Voy a hacer los grupos. Vamos a ver. Muy bien, ingresemos a nuestros grupos, por favor. Y tenemos 15 minutos nada más. Ana, Noemí, Esli, Dailin, Rodrigo y Nicolás, por favor ingresemos a nuestros grupos. Dailin, Rodrigo, Nicolás, por favor ingresemos a nuestros grupos. Dailin y Rodrigo, ingresen a su grupo, por favor. Esto que mandó el licenciado al grupo de Telegram es como lo tenemos que trabajar, ¿verdad? No, eso fue lo que vimos hoy. El ejercicio 10, eso es, bueno, para hacer eso teníamos que ver los videos y ver el documento que él colgó en plataforma. Compañeros, ustedes fueron tomando sus notas, si no, igual yo ya les envié la imagen donde yo fui haciendo el ejercicio. Con sus notas o con la imagen, hagan el ejercicio número 10 y les quedan exactamente 8 minutos. Veo que Lick, es que, no, es que fíjese que, por ejemplo, yo como no estuve en las últimas clases, porque yo tenía un permiso especial por una cirugía, entonces me he estado poniendo al corriente, pero sí, yo ya vi algunos videos de los que subió usted, solo que a mí no he terminado de ver las clases todavía. no te preocupes porque el tema con el que hoy empecé fue tema nuevo. Sí, el pronóstico de la Ah, demanda. sí, sí, sí. Ese tema nuevo. Entonces, tienen que hacer un pronóstico de la demanda con el ejercicio 10 del documento que ya hasta lo tienen ahí en el grupo de Telegram. Sí, 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 el documento sí yo ya lo revisé. Ujú. Bueno, ánimo, pues les quedan Sí, 8 minutos. Pónganse las pilas. Porque gracias, Lick. está fácil. XY, que sería N es la cantidad de datos, ¿va? ¿Cuántas cantidades de datos tenemos? Tenemos 1, 3, 4, tenemos... Compañeros, cuéntenme cómo van. Dylan, Jennifer. Sí, puedes compartir. ¿Qué tal, Dylan? Mucho gusto. Puedes compartir, Ana, no hay problema. Dale, Ana, está bien, no tengas pena. Muy bien, gracias. ¿Por?
270 por 770. Ahí, no, ahí arriba. ¿O por qué él, digamos, dentro del paréntesis, él tiene 12.5.15? No, 12.5 por 15. Y fuera del paréntesis tiene los 655. ¿De dónde salen los 12.5? Eso es más adelante todavía, eso es más adelante. Ah, bueno. Entonces, sí, entonces ahí iría la suma de X, que sería 15. ¿Alguna duda ahí que ustedes tengan en cuanto a la resolución del ejercicio? Compañeros, ¿alguna pregunta? Elija y se toman en cuenta la ley de signos. Sí, porque es matemática. Bueno, gracias. Respecto a esto, y por ahora, Lick, todo claro. Me ha quedado todo claro. Muy bien. Pues bueno, recuerden que ya tienen sus copias, les mandé la imagen de resolución, van a tener el video de clase, entonces cualquier cosa pues pueden ahí consultar, como también con mucho gusto a mi persona. Vamos a cambiar de tema directamente, vamos a cambiar de tema. Sinceramente nos atrasó el tema de la actividad sincrónica que tuvimos. Cuando yo les dejé ver los videos para que aprendieran ustedes el tema. Eso nos atrasó bastantito. Pensé que íbamos a avanzar ahí bastante, pero no lo pudimos hacer. Tenemos un par de situaciones en el transcurso del semestre que nos van a reducir el tiempo. Por ejemplo, dentro de 15 días, si no mal estoy. Vamos a ver, si dentro de 15 días no vamos a tener clase porque ustedes están evaluando. Y después, el 1 de mayo, no vamos a tener clases por ser asueto oficial. Entonces, vamos a tener que correr un poquito más acá con las situaciones para poder lograr y trabajar lo que necesitemos. Voy a compartirles el escritorio, va a ser mucho más fácil. Muy bien. Esto fue lo que vimos. Solo déjenme ver. Vamos a ver. No, este no es. Aquí está. Muy bien. Este es su plataforma. El tema que vamos a empezar a ver es utilidad y demanda. Aquí tenemos el PDF de esto, que es donde yo extraigo la bibliografía, por así decirlo. Me va a pedir... no alcanza a ver acá, me imagino que es un error de... Sí. Muy bien, como les digo, este es el PDF donde extraemos la teoría que usted puede revisar más adelante, no hay problema por eso. Sí. El tema que vamos a ver, pues está de este libro de este autor, de Samuel, si no me recuerdo qué es. Ah, no, de Parking. Este es de Parking. Y el tema que vamos a ver ahorita, pues es la utilidad y demanda, ¿sí? Como les digo, ustedes tienen ese tema ahí. Aquí hay un video explicando el tema que vamos a ver ahorita. Aquí está una presentación que es la que yo voy a usar de base. Aquí hay un Excel que es donde vamos a ir resolviendo el ejercicio y los ejercicios que ustedes tienen por resolver, ¿sí? Si ustedes recuerdan también, nosotros teníamos, solo como anuncio, teníamos estos ejercicios ya resueltos hasta el número 9
y solo faltaba ver el tema de pronóstico de la demanda para resolver estos 3 ejercicios. Entonces, estos 12 ejercicios resueltos los subamos el día miércoles, ¿sí? Día miércoles porque ya tienen 9 resueltos, más el que resolvieron ahorita, pues ya son 10. Entonces, los subamos el miércoles. Miércoles 14, si no mal estoy. Bueno, entonces vamos a ver ahora el tema que vamos a iniciar es utilidad y demanda. Este tema de utilidad y demanda, es que me cuesta un cachito acá porque todas las herramientas de Zoom me obstruyen un poquito. Bueno, utilidad y demanda. Cuando hablamos de utilidad y demanda, nosotros nos vamos a basar directamente en el presupuesto de cada familia. Y aquí vamos a regresar un poquito al tema de que teníamos de, ¿cómo se llama esto? De la frontera de posibilidades de producción, ¿sí? Solo que ahora lo vamos a tomar desde un punto de vista de la familia, de sus elecciones de consumo, pero en realidad la resolución la vamos a tomar exactamente igual y lo vamos a ver dentro de un momento. Entonces, el presupuesto que cada familia establece es un límite de sus elecciones de consumo, ¿sí? Por ejemplo, hay personas que tienen su presupuesto y dicen, bueno, yo destino tanto para luz, tanto para agua, tanto para esto, y para mantener un equilibrio, y saben que no pueden pasarse de esos límites que han colocado. Entonces, no es que todas las familias podamos consumir lo que querramos, sino que consumimos en base al efectivo o a la disponibilidad que tengamos para poder comprar esas elecciones. Y las preferencias familiares determinan las elecciones que hacen una familia de entre una gama de posibilidades. Es decir, bueno, decimos que en el presupuesto que una vez al mes vamos a comer pizza, ¿sí? Pero, ¿qué pizza prefieren ustedes? ¿La de Domino's, la de Le Café, la de Giuseppe's, la de Pizza Hut, la de Little Caesar? ¿Qué pizza prefieren ustedes? Entonces, eso es lo que determina la elección, ¿sí? La preferencia que nosotros tengamos. Entonces vamos a empezar hablando del primer punto, el presupuesto familiar. Y el presupuesto familiar son las elecciones de consumo de una familia, está limitada por su ingreso, lo que venimos diciendo, ¿verdad? La línea del presupuesto de una familia señala los límites que puede llegar a consumir y esta línea de presupuesto se describe como un precio relativo entre dos bienes y el ingreso de la persona. ¿Cómo así, Lick? Bueno, veamos un poquito este tema. Vean, pues, dice que una familia tiene un presupuesto de 30 quetzales y destina 30 quetzales de su presupuesto para utilizarlo en películas y refrescos, ¿sí? Considera que una familia, considerando que las películas tienen un valor de 6 quetzales y los refrescos de 3, ¿sí? Entonces, directamente armamos como lo que hacíamos en la frontera de posibilidades y producción, ¿sí? Por medio de situaciones. Situación A, cuando la familia compra 5 películas, recuérdense que las películas tienen un costo de 6, automáticamente invierte todo su presupuesto que tiene para estos dos bienes en las películas. Significa que para refrescos ya no le queda y ya no invierte en refrescos. Significa que la primera situación es invertir 5 cantidades de películas, que serían los 30 quetzales, y ya no le queda para invertir en refrescos. Situación B, invierte en 4 películas. 4 por 6 serían 24 quetzales y aún le quedan para invertir en 2 refrescos. 2 refrescos de 3 quetzales cada uno son 6 quetzales. 6 más 24, estamos justamente estableciendo los 30 quetzales que tenemos de presupuesto para esos dos bienes. Posteriormente, pues, funciona de la misma forma. Situación C, 3 películas, 18, nos quedan para 4 refrescos. Situación D, 2 películas, 12 quetzales, nos quedan para 6 refrescos de 3, que serían 18. 18 más 12 son 30. Y situación E, una película, serían 6 quetzales, y 8 refrescos, serían 24. Ahí, pues, consumen sus 30 quetzales. O la situación F, serían 30 quetzales para 10 refrescos y ya no les quedaría
para las películas. Ahora, ¿cuál de todos o cuál de todas estas situaciones poder elegir? ¿Sí? Por ejemplo, imagínese que a usted le gusta el ceviche, que a usted le encanta el ceviche, ¿sí? Y que usted destina una parte de su presupuesto para consumir ceviches y consumir pastel, ¿sí? Un pastel. Pero si usted dice, es que a mí me encantan los ceviches, mire, si se consume todo su presupuesto solo en ceviches, desde que se puede intoxicar, desde que le puede hacer mal, desde que se puede, ¿cómo se llama esto? Empachar de tanto ceviche que le va a agarrar un tema de asco o de repudio por un tiempo. Entonces, no es sano, ¿sí? Y lo mismo pasaría si usted lo invirtiera solo en pastel. Entonces, usted tiene que guardar un equilibrio entre cuántos ceviches y cuántas porciones de pastel. Pero esto se basa directamente en la utilidad que esto le represente a su vida. Es decir, aquí lo único que nosotros vamos a hacer es determinar las posibilidades de consumo de esta familia, ¿sí? Posteriormente, a lo largo de este ejercicio, vamos a determinar si a la familia le conviene estar en la situación A, B, C, D, E y F. Cuando una familia seleccione, supóngase que más adelante nosotros veamos que la familia va a seleccionar 2 películas y 6 refrescos, y nosotros somos los que distribuimos los refrescos, entonces nosotros nos tenemos que preparar con 6 refrescos para esa familia, ¿sí? O supóngase que la familia elige la situación B, entonces nosotros ya no nos preparamos con 6, sino nos preparamos con 2. Entonces esto nos determina para poder trabajar esto. Magdalene, tienes levantada la mano, igual William, perdón. Sí, licenciado, disculpe. ¿Sí? Lo que pasa es que aquí en el municipio está lloviendo fuerte y se está yendo la luz y por la energía, el internet. Entonces, si me voy de clases porque se fue la luz. Es que hay apagones. No te preocupes, no te preocupes. Licenciado, La clase queda grabada. Sí, William. y de igual manera, ambos somos de Bogotá, entonces está demasiado fuerte la lluvia acá y ya van 3 apagones. Entonces ahí para que sepa No se y preocupe. comprenda. No se Gracias, preocupe. Lick. Ok, si no, igual queda grabada la clase. Bueno, entonces el primer punto, según nuestra presentación, es el presupuesto familiar. Y el presupuesto familiar era de 30 y aquí pudimos llegar a nosotros a establecer las distintas posibilidades de refrescos y películas de esta familia. Y aquí está la gráfica que son las posibilidades de consumo. Recuérdese que nosotros lo vimos como la frontera de posibilidades de producción. Es exactamente lo mismo para esto, son las posibilidades de consumo. Entonces, hacemos nuestra gráfica con las cantidades de películas y de refrescos. En este caso, aquí son los refrescos, ¿sí? Esta parte son los refrescos y el eje Y o el vertical son las películas. He de suponer que esto es sencillo porque ya lo vimos, pero ¿alguna pregunta, compañeros? No, Lick. Perfecto. Bueno, al menos sé que Marcelo no tiene dudas. No. Gracias, compañeros. Miren, con un no o un sí que me respondan ustedes en el chat, me ayudan un montón, ¿oyeron? Me ayudan un montón. Entonces, sigamos. Justamente lo que vimos en el Excel es lo que ustedes tienen acá, ya es el tema de los refrescos y las películas, ¿sí? Y aquí está justamente esto. Hablemos ahora del segundo punto, ¿sí? No significa que lo que hicimos se resuelve ahí, sino que lo que hicimos en el punto 1 es base para lo siguiente. ¿Cómo divide una persona su presupuesto disponible? Ya lo vimos anteriormente. En este caso, entre películas y refrescos. La respuesta depende de lo que le gusta y lo que no le gusta, es decir, sus preferencias, ¿sí? Por ejemplo, si usted estuviera en el caso de películas y refrescos, a usted le puede salir la situación A o B o C, mientras a mí me puede salir la situación E, o sea, y todos podemos tener una situación distinta en base a nuestras preferencias. Los economistas emplean el concepto de utilidad para describir
estas preferencias. Por ejemplo, les voy a contar un secreto. Yo tengo un problema con el tema de las mandarinas. A mí me fascina, me encantan las mandarinas. Soy capaz de que a veces compramos un par de docenas para la casa y soy capaz de sentarme a ver un partido de fútbol y acabarme las 2 docenas, ¿sí? Tengo un tema ahí con las mandarinas. Hace un tiempo, unas 2 semanas, pasó el joven que pasa vendiendo frutas por todas las casas y traía mandarinas y me dice, mire, dijo, viera que hay una señora que dijo que hasta ahorita le dieron sus palitos mandarinas, que se retrasó la cosecha, y son las mandarinas que a mí me gustan, ¿sí? Y de las 3 veces que pasó, las 3 veces yo le dije, mire, ¿cuánto trae? Déjemelo todo. Y ahorita estoy consumiendo jugo de mandarina porque eso me gusta y porque pasa una temporada en el cual no tengo mandarinas. Ese tema de poder venir y que usted me ponga una manzana y una mandarina no es la misma utilidad a mi vida. La utilidad es lo que nosotros disfrutamos, es lo que nos hace bien, ¿sí? Por ejemplo, la utilidad de irse a pasear, ¿qué tanto le da a usted beneficio? ¿Sí? Entonces, esa utilidad es lo que nos llega a gustar un producto, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso, la utilidad de la mandarina para mí es muy alta. Puede ser que para usted la utilidad de la mandarina sea muy baja. Y así, por ejemplo, la utilidad de la piña para mí es casi cero. No puedo comer mandarín, perdón, piña, no puedo comer piña. Entonces, y así, cada uno de ustedes tiene una utilidad. La utilidad es lo que nosotros lo disfrutamos, lo anhelamos, lo que nos hace bien. ¿Sí se entiende el concepto de utilidad? Sí. Sí, Lick. Muy bien. Perdone que por ver el partido ya no almorcé. Se está comiendo una mandarina. Una manzana. Una manzana. Ya en la mañana me tomé mi jugo de mandarina. Ok, el beneficio o la satisfacción que una persona obtiene a partir del consumo de un bien o servicio recibe el nombre de utilidad. Entonces, como ustedes dicen aquí, ven, utilidad es igual a las preferencias, al beneficio y al consumo de este producto. Imagínense que usted sale a correr. Usted sale a correr o usted va en un viaje en la costa con ese calor y llega a un lugar después de correr o después de un viaje y para en una tienda. Entonces, imagínese, le sirven su Coca-Cola bañada en frío, en escarcha, o le pasan una botella de agua pura, o un vaso de una limonada rica, ¿me entiende? Y usted agarra el vaso de limonada y hasta ver a Cristo, hasta fondo, ¿ya? Entonces, luego dice usted, deme más, y agarra otro vaso de limonada, pero le apuesto que el segundo vaso de limonada ya no se lo toma tan rápido como el primero, ni con la misma necesidad, ni con la misma ansiedad, pero se lo llega a tomar. Y pide un tercer vaso, y ese tercer vaso ya se lo toma mucho más lento, ¿sí? ¿Por qué? Porque no fue la misma utilidad que le dio el primer vaso de limonada o la primer Coca-Cola al que le dio el segundo vaso o el tercer vaso. La utilidad del primero fue muy grande y es más valorada que la utilidad de la segunda bebida o la tercera bebida. Entonces, ojo con eso porque con los seres humanos en su nivel de consumo funciona igual, ¿sí? Siempre el primer producto es bueno, el segundo producto, aunque sea de la misma calidad, pero ya no crea la misma utilidad, el mismo beneficio, la misma preferencia, ¿sí? Entonces, tenemos que considerar esas situaciones. Ahora, cuando hablamos de utilidad, también existe una utilidad total. Es el beneficio total que una persona obtiene del consumo de bienes o servicios. Por ejemplo, a mí pásenme un café, ya se los voy a disfrutar, pero pásenme un café con pan, se los voy a disfrutar doble, ¿me entienden? ¿Ya? Entonces, la utilidad total es lo que yo llego a recibir de beneficio de 2 productos o más. En este caso, la utilidad total de ver películas y de ver y de consumir, ¿qué eran? Refrescos, películas y refrescos. Tengo que tener una utilidad, pero esa utilidad, ese beneficio se ve limitado por mi presupuesto familiar, ¿sí?
Sí, yo fuera feliz que poder comprar todas las, ¿qué sería? Un terreno lleno de mandarinas, ¿me entiendes? Ya, sería feliz, pero mi presupuesto no me lo permite. Entonces tengo que ver que mi utilidad total, que es el disfrutar de los productos, pero de los productos que me permite mi presupuesto poder disfrutar. Por lo general, a mayor consumo, más utilidad total tenemos, ¿sí? Las unidades para medir la utilidad se establecen de manera arbitraria. Ahorita vamos a ver un poquito eso. Vea, por ver 0 películas, yo tengo una utilidad de 0, ¿sí? Porque no estoy consumiendo nada. Por ver una película, yo estoy obteniendo una utilidad de 50. ¿Qué es eso? ¿De dónde sacamos ese 50? Bueno, en realidad es algo arbitrario que a través de un estudio de mercado nosotros podemos ir viendo cuánto es el nivel de utilidad que le provoca a una persona la primera película, en este caso 50. Pero ya ver 2 películas a una persona le da la utilidad de 88, ¿sí? Hay personas que les encanta ver las películas, entonces la primera película les encanta mucho, pero si se ven 2 películas, ya la segunda ya les cansa un poquito. Entonces, vea, la utilidad de la primera es 50, la utilidad de ver 2 películas es 88. Significa que la segunda película, ¿cuánto fue la utilidad? $33. Casi. 38, ¿sí? Gracias. Fue 38, o sea, la primera película le trajo 50, la segunda solo 38. La suma de ambas es 88. Ver 3 películas le trajo una utilidad de 121. Es decir, que la tercera película solo le trajo de utilidad 33, ¿sí? Ver 4 películas ya le trajo una utilidad de 150. Es decir, que la cuarta película ya solo le trajo utilidad 29. Y vean que mientras más consumo hay, la utilidad va creciendo, pero obviamente la utilidad de un producto a otro es un poquito menor, ¿sí? Tanto que de la película número 13, que le tiene una utilidad de 2.61, la película 14 solo le tiene una utilidad de 2.62, es decir, que solo creció 1. Y lo mismo pasa con las sodas. Una soda, utilidad 75, 2 sodas, 117, es decir, ya no creció los mismos 75, sino solo creció 42. 42, gracias, ¿sí? Entonces, así sucesivamente, ¿sí? Entonces, pero vean, el concepto acá de la utilidad total es que mientras más consumimos, mayor es la utilidad total. Vamos al Excel. Por ejemplo, vamos a ver, dice determinar y graficar la utilidad total de 5 six-packs de refresco, ¿sí? Recuérdense acá, 0 refrescos, obviamente utilidad 0. Un refresco, 75. Un refresco, 75. 2 refrescos, 117. 2 refrescos, 117. 3 refrescos, 153. ¿Sí? 3, 153. 4, 181 y 5, 206. 4, 181 y 5, 206. Entonces, la utilidad solo de refrescos, solo de 5 refrescos, nosotros la vamos a poder graficar acá. ¿Sí? ¿Sí? De 0 refrescos, pues es 0, de un refresco es 75, de 2 es 117, ¿ya? Esto es nada más son datos que nos tienen que dar o son datos que nosotros tenemos que determinar a través de un estudio de mercado. Pregunta hasta acá, porque esto creo que es un poquito más sencillo. Sí, vamos bien, Lick. Hasta ahorita vamos bien. Muy bien, gracias. Entonces, pasemos a, bueno, lo mismo que vimos allá, solo que aquí está con barras y con el tema. Pero veamos otro concepto, utilidad marginal. Y este va a ser muy, muy fácil. Utilidad marginal es el cambio de la utilidad total que proviene de aumentar una utilidad, la cantidad consumida de un bien. ¿Qué es esto? Sí, por ejemplo, era lo que yo les decía. Voy a ver si está acá. Vean. Por consumir un refresco, pues 75. Por 2 refrescos, 117. Pero la diferencia entre un refresco y 2, ya dijimos que son 42, ¿sí?
Pero para establecer un mejor orden, para la diferencia entre 0 y 1 son 75, entre 75 y 117 son 42, entonces lo vamos a hacer en el término intermedio, o sea, de 0.5, por ejemplo. De 0.5, que sería la mitad entre 0 y 1, entonces saquemos la diferencia entre 0 y 75. Sería 0 y 75. Y esto es la utilidad marginal, que es la utilidad que estamos obteniendo por pasar del refresco 0 al refresco 1. Luego pasemos del refresco 1 al 2. ¿Cuál es la mitad de entre 1 y 2? Pues es 1.5. ¿Sí? ¿Y cuánto es que estamos creciendo de pasar de 1 a 2? Pues son 42. Luego 2.5, que es pasar de 2 a 3 refrescos. De 2 a 3 refrescos pasamos de 117 a 153. La diferencia de estas dos, pues son 36. ¿Sí? Y así sucesivamente. De 3 a 4 refrescos, pues la diferencia son 28. Y de 4 a 5 refrescos, pues la diferencia son 25. 25. Entonces, si usted se da cuenta, pasar de 4 a 5, pues son 25 la diferencia. Entonces, la utilidad marginal es lo que va creciendo de utilidad por consumir un producto más, ¿sí? Ya. Y esta utilidad, pues esta utilidad sí tiene un orden descendente, porque mientras más se consume, menos utilidad se obtiene. ¿Alguna pregunta acá? Sí, ahí, Lick, no me quedó muy claro lo de cómo saca la utilidad de marginal. Sí me quedó claro lo de la cantidad de six pack de refrescos, de dónde sale el 0.5, pero ya después me perdí un poquito donde está 75, 42, 36, 28 y 25. Claro que sí, no hay problema. Bueno, regresemos. Como es una utilidad marginal, cuando hablamos de marginal es por agregar uno más. Sí, ese es un concepto de lo marginal, uno más. Entonces, para poder establecer eso, nos vamos a ir de situación entre situación. Digamos, situación A sería 0, 0, situación B 1 y así sucesivamente. El 0.5 es de pasar de 0, la utilidad de pasar de 0 a 1, ¿sí? O sea que va a ser 0.5, que es la mitad. Pero ¿cuánto es la diferencia o cuánto fue lo que crecimos de utilidad de pasar de 0 a 75? Es decir, ¿cuánto es la diferencia entre 0 y 75? ¿Sí? Son 75. ¿Sí? Ahora, para la utilidad marginal de pasar de un refresco a 2, o sea, sería 1.5 el punto en medio. ¿Ya? Entonces, de 1 a 2 sacamos la diferencia. Y si ustedes gustan, lo vemos acá. Por ejemplo, esto va a ser igual a la diferencia entre 117 y 75. ¿Ya? Que serían los 42. Sí, o sea que la utilidad marginal es por ir agregando la utilidad que tenemos por agregar un producto más. La utilidad 2.5, que sería entre 2 y 3, sería la diferencia entre 117 y 153. Oh, ya. Sí. Entonces, esa es la utilidad marginal. Entonces, la utilidad total nos dice que mientras más consumimos, más alta es nuestra utilidad. Ve aquí, un producto, 75, dos productos, 117. O sea, mientras más consumo hay, más alta es nuestra utilidad. En cambio, la utilidad marginal es lo que vamos creciendo por consumir un producto más. Entonces, en este caso, pasar de 0 a 1 son 75, de 1 a 2, 42, de 2 a 3, 36, y así sucesivamente hasta pasar de 4 a 5. Serían 25 de utilidad. Y era lo que yo les decía, cuando ustedes están muy acalorados, pues el primer vaso de refresco se lo toman de un solo, el segundo ya no tan rápido, ¿sí? O sea, el segundo ya tiene una utilidad menor, ¿sí? Y la diferencia sería de entre ese primer y segundo vaso sería nuestra utilidad marginal. ¿Vamos bien ahí? Sí, ahí vamos, Lick. Muy bien. Vamos muy bien con el tiempo, no se preocupen. Y aquí pues es lo mismo, ¿verdad? O sea, justamente lo que yo les estaba explicando, pasar de 0 a 1, pues la utilidad total es de 75, pero en medio es de 75. De 1 a 2, la utilidad es de 117, pero en el medio es la diferencia entre 117 y 75, serían 42. Muy bien. Y maximizar la utilidad. Al final, todo lo que estamos haciendo
es para concluir en esto, maximizar la utilidad. El ingreso de una familia y los precios que enfrentan limitan sus elecciones de consumo. Es decir, miren, yo tengo ganas de 2 Coca-Colas, pero solo tengo 3 quetzales, ¿me entienden? No me alcanza ni para una, ¿ya? Entonces, todo lo que nosotros consumimos está limitado por las posibilidades de consumo que tengamos. Las preferencias de una familia determinan la necesidad que pueden obtener de cada posibilidad de consumo, ¿sí? Se los voy a explicar de esta forma. Vamos a maximizar porque recuerden que, y pongan mucha atención porque muchas personas no me hacen esto bien y en realidad es muy sencillo, ¿ya? Voy a jalar lo que es las posibilidades de consumo, ¿sí? De películas y de gastos de una familia. Voy a pasar acá. Muy bien. Y le voy a cambiar esto por la utilidad. ¿Sí? Ya no van a ser los precios, sino como ya sabemos que nuestro presupuesto nos da distintas situaciones. Situación A, consumir 5 películas y 0 refrescos. Situación B, consumir 4 películas y 2 refrescos. Ahora, nada más, pues copiemos nosotros las posibilidades, perdón, la utilidad que nos da cada uno de estos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ya vimos que, bueno, aunque aquí está al revés, lo voy a traer aquí solo por... Recordemos que por consumir 0 películas, la utilidad es de 0. Por consumir 0 películas, la utilidad es de 0. Por consumir 2 películas es de 75. Por consumir 3 películas es de 110, de 2 películas es 117. Consumir 3 son 153. Consumir 4 son 181. Y consumir 5 películas son 206. ¿De dónde sacó eso, Lick? Ok, esto lo saqué de acá. Vean, películas. 0 películas, 0. Una película, 75. ¿Sí? Una película, 75. Ah, perdón, no es de películas, yo lo saqué de sodas, entonces lo hagamos de películas. 0 películas, 0, una película 50. Recuérdese que esos datos se los dan a usted o usted los puede extraer a través de un estudio de mercado. 2 películas, 88. 3 películas, 121. 4 películas, 150. Y 5 películas, 175. ¿Ya? Recuérdese que esto está limitado por nuestro presupuesto. Ahora pensemos en las utilidades de los refrescos. Por tener 0 refrescos, mi utilidad es 0. Por consumir 2 refrescos, mi utilidad es de 117. Luego viene 4 refrescos, mi utilidad es de 181. Por consumir 6 sodas, serían 6, 225. Por consumir 8 sodas, serían 260. Y por consumir 10 sodas, sería 291. Muy bien. Entonces, esta es la utilidad solo de refrescos y esta es la otra pues es solo la utilidad de películas. Entonces ahora hagamos algo que es la utilidad total. Lo hagamos con verde. La utilidad total.
Ahora, entonces, ¿qué es la utilidad total? Pues es la utilidad que nosotros estamos obteniendo en cada situación. Por ejemplo, en la situación A, donde consumimos solo 5 películas, porque para eso nos da el bolsillo, 5 películas. 5 películas y obviamente 0 refrescos, porque ya recuérdense que las películas valen 6 y los refrescos valen 3. Pero 5 películas por el precio de 6, pues son 30 quetzales, que es justamente nuestro presupuesto. Entonces, aquí lo único que vamos a hacer, pues, es sumar. Es sumar en cada situación las dos utilidades. Entonces, en esta primera situación serían los 175 puntos de utilidad que me da por consumir 5 películas, más los 0 puntos que me da de consumir 0 refrescos. Situación B, 150 más los 117. Situación C, los 121 de utilidad de películas, más los 181 que me da de utilidad de refrescos. Los 88 de acá más los 225, los 50 de acá más los 260 y los 0 de acá más los 291. Compañeros, díganme, viendo solo la utilidad total, ¿cuál número es mayor? ¿Cuál de todos? La situación D. La situación D. 313. La situación D. Aquí lo voy a poner solo con amarillo. ¿Ya? Entonces, una familia, por la misma experiencia que hace, porque ellos no lo hacen así como nosotros con números, por la misma experiencia que tienen, ellos, una familia normal, o una familia o las familias que estamos estudiando, se van a enfocar en consumir 2 películas y 6 refrescos con un presupuesto de 30, ¿sí? Con un presupuesto de 30. ¿Por qué? Porque ahí es donde ellos encuentran la mayor utilidad de esos 2 bienes. ¿Alguna pregunta? Esa sería la respuesta. Esa sería la respuesta, ¿vale? Esta sería esto sí, este es el dato que estamos buscando, porque recuerde que si nosotros producimos refrescos, entonces ya sabemos que tenemos que producir 6 refrescos. O si nosotros vendemos películas, pues solo tenemos que producir 2 películas, ¿verdad? No de producir, de hacer una película, sino de las copias, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque cualquier otra situación, la utilidad total de las familias que estamos estudiando es menor. ¿Alguna pregunta? Oli. Muy bien. Creo que cabal nos agarró la lluvia. Bastante. Entonces la respuesta sería que si nosotros, la utilidad total de las familias o la utilidad mayor de las familias se encuentra en la situación de con 2 películas y 6 refrescos. Este archivo yo se los voy a subir a plataforma, porque el que está ahí obviamente no está desactualizado ahorita. Y aquí están estos ejercicios para que usted empiece a hacerlos, ¿sí? Hay 2 ejercicios, 3 ejercicios. 3 ejercicios. Mire, a mí me gustaría que los resolviéramos para el otro sábado. No los subimos, solo los resolvemos. Solo los resolvemos y el otro sábado unos 15, 20 minutos
yo aclaro dudas nada más porque necesito entrar a otro tema el otro sábado. ¿Estamos ahí? Entonces tenemos dos tareas. La elasticidad y pronóstico de la demanda, que la subimos el miércoles, y estos ejercicios que los tendríamos que hacer para el día sábado. No los subimos, repito, no los subimos, sino solo los hacemos para aclarar dudas, pero es importante que los hagamos. Muy bien, Lick. ¿Alguna pregunta, compañeros? Muy bien, Lick. Espero que estemos aprendiendo esto y que le encontremos la aplicabilidad. Todavía no se me pueden ir. Todavía hay algo más que tenemos que resolver o platicarles. Solo denme un minuto. Lick, solo que por la lluvia como que no se escucha, se está cortando. Ok, voy a intentar hablarles así. Regálenme un minuto, ¿sí? Muy bien, voy a intentar hablarles un poquito fuerte, ¿oyeron? Ustedes me van diciendo si necesitan que les hable más fuerte. Este es el proyecto final del curso, ¿sí? En realidad lo que vamos a hacer es vamos a enfocarnos esto en una empresa, Así que vamos a encontrar algunos datos de las empresas y vamos a buscar aquí ya está como que todo el esquema del reporte. Una carátula, una tabla de contenido que es el índice, la introducción y el contenido. La primera es la justificación del proyecto. Ya tenemos el objetivo general hecho, sin embargo usted lo puede revisar y modificar. Los alcances, la ubicación geográfica de la empresa. Recuérdense que es micro, así que usted puede hacerlo en cualquier empresa pequeña. No es necesario que se exponga usted para ir a buscar datos. Puede ser una empresa que usted ya maneje o una empresa que usted obtenga información y que se lo envíen virtualmente. No necesitamos datos de valores numéricos a un inicio, tal vez en los últimos temas sí, de valores de costos. Dónde debe de estar inscrita la empresa y qué productos vende, quiénes son sus principales clientes, competidores y proveedores. La planificación de la empresa, si tiene misión, visión, cosas así. Y luego, pues ya lo que vamos a hacer nosotros es enfocar todos estos ejercicios y hacerlos en esta empresa, ¿sí? Hacerlos en la empresa. Vamos a hacer un ejercicio de posibilidades de producción y costo de oportunidad, demanda, oferta, equilibrio de mercado, elasticidad, que son las 3 elasticidades que ya vimos, pronóstico de demanda, preferencias y utilidades, que es lo que vimos hoy. Y luego, pues estos otros dos temas que aún estamos por verlos, y si nos da tiempo vemos un último tema. Un tema más, conclusiones y recomendaciones. Aquí sí viene para cuándo es la entrega final del proyecto y cosas así. Lo vamos a hacer por grupos de 4, ¿sí? Grupos de 4. Liz, es que nosotros somos 5. Bueno, está bien, aceptaría de 5. Liz, nosotros solo somos 3, aceptaría de 3. Pero grupos de 6 ya no aceptaría, ¿sí? Preferentemente que sean de 4. Entonces, lo que vamos a hacer es que yo les voy a subir esto a la plataforma y por favor empiece usted a buscar un lugar donde usted, en una empresa donde le permitan hacer la práctica. Y mejor si empieza a rellenar al menos estos datos, ¿sí? Estos datos. No le voy a decir para cuándo lo voy a revisar, pero mejor si los empieza a alcanzar a hacer ya. Posteriormente yo tengo un ejercicio hecho que lo vamos a hacer donde ya está aplicado en una empresa ficticia
y ahí usted se va a dar una mejor idea de cómo buscar los datos. Pero eso se lo hablo el siguiente sábado, ¿sí? Entonces, solo lo que me van a hacer de favor es de que en la plataforma, en el área de discusiones, va a haber un espacio abierto para que usted pueda inscribir a los integrantes de su grupo, ¿sí? A los integrantes de su grupo. Entonces, eso sí necesito que lo hagamos en esta semana, la conformación de los grupos. Entonces, usted en un foro o en un área de discusión, está ahí el tema de, lo voy a colocar como inscripción de grupos, proyecto final. Usted ingresa ahí y anota los nombres de sus compañeros y quién es el coordinador. ¿Estamos ahí con la información? Los grupos son por decisión propia, Por afinidad, sí. por afinidad. Sí. Ah, ok. Por afinidad. En esta área está, en discusiones, y entra aquí a inscripción de grupos proyecto final, crea una cadena y ahí escribe los nombres y le da enviar. Muy bien, cualquier duda estoy a la orden, ¿oyeron? Ya no voy a poderles hablar por el tema de la lluvia. Gusto saludarles, ¿oyeron? Feliz tarde, Lick. Feliz tarde. Gracias, Lick. Bendiciones. Gracias, Iván. Te cuido. Bendiciones. Gracias, Lick. Feliz noche. Buenas noches.